A día de hoy llevas a tus espaldas decenas de emprendimientos, decenas de negocios. Sí. ¿Dónde empezó todo? Mira, desde muy joven mi papá me obligaba a ir a trabajar con él en su negocio, micronegocio, aquí en Monterrey, aquí en México, muy cerca de donde estamos. Uh-huh. De hecho, mi primer casa está aquí muy cerquita en el centro de Monterrey, donde yo vivía. El caso es que mi papá siempre tuvo su propio negocio, siempre lo intentó por su cuenta y me obligaba a ir a trabajar con él. Yo rara vez tuve vacaciones y no es queja. De lo que más le agradezco es que me enseñó a trabajar. Uh-huh. Con el tiempo me di cuenta que me inventaba cosas, pero de cierta manera me detuvo ahí. Después tuve la fortuna de trabajar en varias empresas. Tuve el puesto de mis sueños muy rápido. Yo soñaba con ser comprador internacional y cuando me graduó de la universidad me dan un trabajo en el que no duré mucho, no me gustaba la cultura y a los 2 meses me contrató una empresa y me da el puesto de comprador internacional. ¿Por qué era ese tu sueño? Porque estamos en Monterrey, muy cerca de la frontera con uh-huh. Estados Unidos, y como mucha de mi familia migró a Estados Unidos para trabajar en 1000 cosas en el campo, etcétera. Parte de mi familia es de la ciudad, parte de mi familia es del campo, uh-huh. y el campo en México pues no se hace dinero. Bueno, uh-huh. ya en muchas partes lamentablemente dependemos tanto de eso y no lo cuidamos, ¿no? Está muy mal económicamente. El caso es que la mitad de mi familia migró a Estados Unidos a buscar una mejor vida. Y para nosotros lo más barato era ir de vacaciones a visitarlos. Uh-huh. ¿No? O sea, salía más barato eso porque no pagabas hotel, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre tuvimos bien presente Estados Unidos. Sí. En mi casa. Y mi mamá tuvo la oportunidad de muy joven vivir algunos años en Chicago. Ella hablaba muy bien inglés, habla inglés. Y ella nos traducía siempre. Entonces era como que, ay, mi mamá sabe inglés y pues muy padre que se puede comunicar. Y nos metieron, yo recuerdo de muy joven, a mi hermano y a mí a clases de inglés, y mi papá nos vendió el sueño de si un día aprenden inglés, los voy a llevar a Disney, a Disneylandia. Uh-huh. Y siempre bromeo que quizá nunca le gustó mi acento porque nunca nos llegó. Entonces, pero desde los 8 años me puse en clases privadas de inglés y ahí estuve hasta los 18. Entonces aprendí, pero acabé odiando el idioma inglés porque pues lo estudié a fuerza, porque era requisito, porque era la oportunidad, porque te va a abrir puertas en empleos, etcétera. Me puse a estudiar después alemán. Estuve 2 años y medio. Después me metí unos meses a italiano y con el tiempo pude aprender portugués. Pero cuando me gradué de la universidad yo sabía, de hecho, tuve la oportunidad de hacer un intercambio. Me fui a Alemania, estuve en Berlín, en varias ciudades allá. Después de 2 meses regreso con un nivel de alemán más alto que de inglés. Me sentía extraño, pero se da la oportunidad de un puesto. Y entonces yo veía el cómo aplicar los idiomas, uh-huh. ¿no? Número 1. 2, hubo una época que mi papá tenía un puesto aquí en Monterrey en una empresa en mantenimiento y yo iba y le ayudaba al de compras uh-huh. a hacer llamadas porque yo hablo inglés. El señor tenía el empleo y yo no. Y iba media hora y le ayudaba. Y empezamos a a desarrollar proveedores, a comprar directo de fábrica. Había unas máquinas ahí que necesitaban ciertos pues piezas especiales, etcétera. Y yo a los 17, 18 años me sentí muy útil. Le ahorraba miles de dólares a la empresa. Dije, es que este puesto está genial. O sea, se nota mucho tu trabajo. Sí, veía los resultados. Veía los resultados muy rápido. Uh-huh. Entonces el dueño, me acuerdo que me llamó a su oficina. Oye, ven, quiero que le ayudes aquí al señor y vienes conmigo y yo te voy a pagar cada semana. Me daba 150 pesos. Era una cosa que en dinero no era nada, pero a mí me sabían a miles de dólares, que era lo que yo le ahorraba a ese señor. Sí, por lo que le estabas aportando ahí. Claro, y me sentía bien útil. Entonces cuando aprendo más idiomas y vi que lo útil que era, aparte que mi amigo Javi era comprador y me daba muchos consejos y veía que él se sentía muy feliz en su puesto, dije, yo también quiero ser comprador internacional. Y se me da. Entonces tuve oportunidades aquí en México. Yo renuncié a un empleo muy bien pagado, un salario muy alto, por irme a emprender a Estados Unidos. ¿Y por qué estando donde querías cambias el chip? La aventura, la adrenalina de emprender. Y mira que aquí en Monterrey me ascendieron como 3 veces en 2 años y acabé de gerente general de una empresa de 400 empleados a los 24 años más o menos.
¿Qué se siente tener 24 años y dirigir una empresa de 400 empleados? Haces muchas tonterías, tomas malas decisiones, pero también tenía mucha energía y me encantaba el que me dejaban tomar decisiones. Los dueños eran muy jóvenes, tenían 30, 31 años en ese entonces. Entonces creían en los jóvenes porque ellos empezaron de 20 o 19. ¿Por qué crees que confiaron en ti? Porque era joven igual que ellos y porque traía a lo mejor las ganas, la energía, me veían diferente, estoy seguro de eso, ¿no? Vale. Porque también no cualquiera quiere tomar responsabilidades. La gente... chica. No, y mucha gente no quiere broncas. Dice, no, pues yo hago como que trabajo y hacen como que me pagan, dicen aquí en México, vale. ¿no? Y muchos piensan así. Entre menos muevan, mejor. Dame seguridad. Mucha gente quiere el salario seguro, aunque ya en este mundo ya no hay nada seguro. El empleo ya no es seguro. Sí. Pero muchos piensan así. Y no digo que esté mal, pero a mí me llama la atención el aportar mucho, que se note que yo estoy aquí. Uh-huh. En el puesto de compras trabajamos de 8 a 5. Yo me quedaba hasta las 10 de la noche. Era en Saltillo, a 80 kilómetros de Monterrey. La empresa me pagaba la despensa, como era foráneo, y yo me acuerdo que iba al súper y compraba galletas y litros de leche y me quedaba a merendar y ¿Ibas y venías? ahí la oficina. Al principio no, después sí. De hecho, por eso renuncio, porque la carretera es muy peligrosa en invierno por la neblina. Uh-huh. Y yo estaba haciendo una maestría aquí en economía. Entonces decidí renunciar y me vengo para acá. Y entonces cuando ya me dan esta empresa y voy creciendo y llego a ese nivel, me permitían decidir mucho. Yo conseguí financiamiento, yo me movía a auditorías de Hacienda, tenía que ir a arreglar broncas con clientes, me metía con los de recursos humanos. Teníamos una rotación del 20% mensual. Mensual. Entonces imagínate el reclutamiento, las broncas, el ausentismo, era todo en contra. Y aún así salía cosa. Imagínate. Y me encantaba el reto. Entonces, pues un día hay un reacomodo de los dueños y prácticamente uno de los dos socios principales se tiene que quedar ya de planta la empresa y veo yo que hay dos cabezas. Digo, no puede ser. Ya no me atraía tanto porque él era el dueño, yo no. Y dos, yo le dije que la mejor ¿cómo explicarte? Que la decisión, que el gerente está para tomar decisiones contundentes, fuertes, etcétera, en una empresa para el futuro de la misma. Y yo como gerente me tenía que despedir porque no podía haber dos cabezas y él era el dueño. Vale. Y renuncié. ¿Supiste ponerte a uno? Sí, y renuncié y les sigo teniendo muchísimo cariño a ellos, aprendí muchísimo, me sentí muy útil. Me dejaron hacer lo que quise, siempre por el bien de la empresa. Creo que muchos empleados, gerentes me vieron a bien porque yo me ponía siempre al servicio de ellos. Lejos de decir esto es lo que van a hacer y mandar y dar órdenes, yo me iba y me sentaba y platícame cuáles son los problemas de tu departamento. Déjame ver cómo te ayudo a resolverlos. Y recuerdo mucho un chico que me decía, es que tú eres un maestro. Tú me has ayudado mucho aquí. Y eso pues me encantaba. Me hacía sentir muy útil, muy joven, te sientes bien, tienes un puesto, el gerente, tienes un asistente. Insisto, todo en contra. O sea, muy difícil la situación. Y pues al de alguna manera disminuir eso, porque ya había dos jefes, dije, no puedo estar yo aquí. Y me voy a emprender. ¿Y por dónde empiezas emprendiendo? Estados Unidos. O sea, ¿te vas de Monterrey a Estados Unidos a emprender con alguna idea ya preconcebida o a ver qué hago? Sí había ya la necesidad y como te digo, pues mucha familia mía ya estaba allí, viviendo allá. Entonces encontramos una oportunidad, fuimos en familia, no empecé solo y de a poquito y empezamos a hacer de todo. No empezaste con un emprendimiento, sino empezaste con varios a la vez. ¿A eso te refieres o cómo? Sí, un poco. Lo que pasa es que hay cosas que no le llamas emprendimiento, pero pues son temas de sobrevivencia o de supervivencia. Pues teníamos en casa muchas deudas y entonces íbamos a Estados Unidos y nunca he hecho un video de eso y necesito hacerlo porque íbamos mi mamá y yo a las ventas de garage. Sí. Comprábamos 1000 cosas usadas y nos veníamos de regreso. Pero te estoy diciendo que mi mamá pasaba por mí a la universidad, todavía yo estudiando ingeniería mecánica. Pasaba por mí los viernes a la noche, yo salía a las 9, 10 de la noche el viernes y manejábamos toda la noche para llegar a Houston. Dormíamos un poco, el sábado levántate porque es el día de las ventas de garage y nos íbamos, comprábamos cosas
llenábamos una pick-up, una camionetita chiquita con un remolque, llenábamos de 1000 cosas y luego íbamos en la tarde a un lugar donde vendían refrigeradores y lavadoras usadas, comprábamos, llenábamos todo y el domingo veníamos de regreso. Y entonces entre semanas se vendían esas cosas aquí en México. Comercio internacional. Totalmente, totalmente. Pero pues eso nos ayudó un montón. Trabajamos bastante, ¿no? Entonces... ¿Cómo administrabas tu tiempo con tantísimas cosas? Sin Estudiar, pensar, trabajar... no pensaba en nada. Accionabas y punto. Sí, no pensaba en nada. Yo no sé cómo lo hacíamos, porque yo entraba a la universidad a las 7 de la mañana, salía a las 8:30, me iba a trabajar en 2 tiempos parciales que tenía, uno es de compras internacionales o el otro. En la noche volví a la escuela, a la universidad a las 5 de la tarde, hasta las 6:30, corría a otra facultad para la clase de alemán, a las 8 y me salía para ir a otras 2 clases más, terminaba a las 10 de la noche. Todos los días era así. Y cuando empezamos a ir a Houston, pues era manejar los fines de semana. Pero no pensaba en nada. Ahorita no estoy seguro de ser capaz de hacer lo que hacíamos en ese entonces, ¿no? Pero Javi me decía, pues es que cada quien corre según el perro que traigas atrás. Entonces, pues teníamos un perrote grande porque pues se debía mucho dinero y queríamos salir, ¿no? ¿Y cómo sigues ahí?